Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿De dónde saca los votos Moreno? De las barriadas populares de Quito y Guayaquil, quiero entender. ¿Ustedes qué opinan como buenos politólogos que son? Perdone, con su permiso, Marlon. Gustavo Isch, bienvenido, catedrático. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia, Marlon. Un gusto estar contigo compartiendo este panel. Hay algunos aspectos que sería interesante puntualizar. Mencionarlas, sí. El tema de las encuestas. Yo he dicho varias veces que las encuestas hay que tomarlas con pinzas y hay que cruzar la información. Con pinzas? ¿Hay alguna deshonestidad en los resultados? Más que deshonestidad. ¿O es cambiante este momento? Exactamente, es por lo que usted acaba de señalar, Gonzalo. Yo no quisiera apostar a que fundamentalmente los errores de las encuestas pueden obedecer a una actitud deshonesta de parte de sus responsables. Ya. El tema es que en política se trabaja con información y las encuestas lo único que pueden hacer es presentar una radiografía del momento, tal y como está una situación en un momento específico. Las encuestas no son predictivas. Eso como primer elemento. Lo segundo es que como las situaciones son muy cambiantes y electoralmente estas cambian en función de los movimientos de los actores políticos, las encuestas, insisto, al no ser predictivas, según el enfoque con el que se manejan, pueden incurrir en algunos errores de apreciación. Por eso es muy prudente que quienes estamos en la asesoría política de algunas organizaciones, de algunos liderazgos, ustedes conocen, estamos más de 20 años en este trabajo, crucemos informaciones originadas en distintas fuentes para que podamos establecer algunos parámetros que sean realmente fiables y objetivos, porque no se puede trabajar y levantar criterios con una encuesta que está hablando de que un candidato tiene 40 y pico % de intención de voto, cuando otras encuestas reflejan que tienen una diferencia de 10, 15 o más puntos sobre el mismo tema, sobre el mismo aspecto. Nosotros levantamos información particular, cruzamos los datos que existen y con eso tenemos una idea mucho más clara. Hago este preámbulo para señalar que yo dudo muchísimo de los números que favorecen y que permanentemente han dado como un candidato muy difícil de vencer a cualquiera que haya sido el candidato del oficialismo. Y he señalado en algunas oportunidades que la candidatura de Lenín Moreno es la candidatura más difícil de posicionar en el contexto electoral actual por una serie de factores y de circunstancias que actualmente ya no pasan solamente, como si fuera poco, por la crisis económica, que es algo que él tendrá que manejar y enfrentar. Qué envalentonado este presidente que lanza una ley de tanta... Yo apenas vi eso, aclaré y dije, esto es gravísimo. Y les dije off the record a mis compañeros, ahora que ustedes ya lo dicen, esto es contra la candidatura del propio Moreno. No sé, no es sembrar, a mí no me va ni me viene, ¿no es cierto?, ese asunto. Pero hay que decir la plena, pues hay que decir la verdad. De eso también se va a encargar usted. Marlon Puertas, muchas gracias por estar esta nueva mañana con nosotros. Gracias, Gonzalo, y buenos días a todos. En realidad, más que envalentonado el presidente Correa en el foro del Hábitat 3, yo lo noto desubicado, totalmente, en el tiempo y en el espacio, en el lugar. Sí, no dice que está con un problema de pedales en sus últimos días. Así dijeron. Probablemente. La verdad es que no era pues el espacio, el lugar que habrá pensado Ban Ki-moon, ¿no?, al escuchar semejante cosa y al escuchar también los reclamos que le hizo el propio Correa a las Naciones Unidas por el desorden que se armaba en la entrada, ¿no? O sea, sí, es una cosa, siendo el anfitrión él, ¿no? Siendo el anfitrión él, pero por si acaso venga algún reclamo en la organización, dijo, vean, esa cosa de la entrada y ese alboroto que se armó en las filas no es cosa mía, no es cosa del Ecuador, es cosa de Naciones Unidas. Así que por ahí apareció un señor de Naciones Unidas a disculparse, siendo ellos los invitados. Imagínese. ¿Qué atraviesa este momento por la mente del señor presidente?
Es difícil. Lucha interna complicada. Eso es meterse en la cabeza del señor Correa. Es tarea, pero sí, profesional. Obviamente yo no estoy capacitado para eso, pero los hechos hablan por sí solos. Pero un politólogo sí se puede dar cuenta. Bueno, yo puedo darme cuenta como periodista, más que como politólogo, Gonzalo, que Lenín Moreno está entre la espada y la pared. Porque por un lado, Correa le hace daño políticamente a su candidatura y lo ha hecho con ese tipo de iniciativa nuevamente de revivir el proyecto de herencias y plusvalías. Le hace un daño fatal. Pero por otro lado, Lenín Moreno también necesita de Correa. Porque ¿quién está haciendo el favor en estos momentos, en estos días, de promocionarlo usando recursos públicos? ¿Quién le da haciendo ese favor? ¿Quién le da haciendo el favor de ubicarlo a Lenín Moreno en un canal de televisión privado, pero cuyo propietario, me imagino, le tendrá algún tipo de consideración al gobierno? Y entonces sí, le transmite un evento del señor Lenín Moreno en Honduras a las 5 de la tarde. ¿A cuál canal se refiere? RTS. Entonces, vamos viendo. Santiago Basabe, estamos listos, ¿no? Doctor, bienvenido, buenos días. Hola Gonzalo, buenos días a los colegas que están en la mesa de trabajo y por supuesto buenos días a la amplia audiencia de Radio Democracia. Mire, me parece que en estas últimas 2 semanas ya se han ido un poco clarificando las candidaturas, los posicionamientos de cada una de ellas y hacia dónde pueden orientarse en el tablero electoral. Primero se había comentado porque estaba siguiendo la entrevista sobre la candidatura de Moreno. Me parece que la principal debilidad de Moreno en su candidatura es la ausencia de un discurso innovador, de un discurso dinámico, de un discurso que interpele a la población, en parte por su propia personalidad y en parte también porque tiene que seguir el libreto del gobierno actual. El candidato Moreno en ese sentido juega una suerte de plebiscito respecto a la continuidad o no del gobierno. Va a ser muy poco lo que el señor Moreno pueda ofrecer que no sea lo que el país ha vivido en 10 años. Entonces, en ese plano, el electorado tiene que resolver de una forma mucho más simple. ¿Desean continuar con lo que ha pasado en estos 10 años, para bien y para mal? Vote entonces por el señor Moreno. Si no desea continuar con eso, tiene que buscar otras opciones. ¿Te quiere decir que la estrategia trazada por los hermanos Alvarado, más el apoyo de una empresa internacional o una consultoría ajena a los hermanos Alvarado, es la que está primando, pero todo está bajo el dominio del señor presidente de la República? Le pregunto. Bueno, es que yo creo que el candidato ideal para los sectores más importantes de Alianza País hoy por hoy era el señor Glass, no era el señor Moreno. El señor Moreno termina siendo el candidato a la presidencia porque en las encuestas de opinión pública aparece mejor posicionado que el señor Glass. Eso es una cosa. A que el poder al interior del partido, el poder dentro de la campaña electoral sea del señor Moreno, hay una distancia enorme. Entonces a eso me refería. ¿Por qué perdió? También es una pregunta muy interesante. Según el doctor Basabe, ¿por qué perdió esa opción? Seguramente por pareja Yanuseli, por el tema de Esmeraldas, por otros temas que siempre han jugado en contra de el señor vicepresidente de la República, o simple y llanamente porque el recuerdo de bondad, de apoyo social que ofreció Lenín Moreno es más potente que lo mismo que haya hecho de bien y de mal el señor Glass. ¿Cómo usted separaría las cosas? Yo creo que es más la segunda posibilidad que usted plantea, Gonzalo. Me parece que Moreno tiene una mayor aceptación popular por su carácter bonachón, por su hablado pausado, moderado, y el señor Glass no llega a ese nivel por una diferencia básica y que es fundamental, que el señor Glass ha sido político. El señor Moreno nunca fue político en este país. Es decir, cuando Moreno fue vicepresidente estuvo encargado de una área social que tiene otro tipo de connotación respecto al electorado, mientras que Glass sí ha hecho política en el estricto sentido de la palabra. Y ha hecho periodismo fuerte. ¿Ustedes recuerdan cuando hacía periodismo fuerte? Así es. Claro. Entonces, ahora me critica. ¿Si él era peor que mí? Entonces, Glass yo creo que en ese sentido tiene mucho más espacio de juego político que el señor Moreno, tiene mucho más adeptos dentro de Alianza País,
Pero a diferencia, la diferencia que se marca es por el otro tema. Entonces, como le vuelvo a repetir, para este candidato el voto tiene que ser así. Usted está de acuerdo prioritariamente con los 10 años, vótele a Moreno, porque Moreno no va a cambiar nada. O sea, la capacidad de gestión del señor Moreno es mínima, por no decir reducida a cero, porque la infraestructura del partido, el apoyo del partido, es del grupo mayoritario que pertenece al señor Glass, y me parece a mí, esta es mi opinión, que inclusive la voluntad del presidente actual, del presidente Correa, prioritariamente también era por Glass. ¿Usted qué conoce de repartos, Gustavo? Yo lo que le puedo decir es de la información que tenemos, hay un 23% ¿Ya? de gente que votaría por candidatos del oficialismo a la Asamblea, y más del 70% de gente que va a votar por cualquier candidato de la oposición. ¿Eso qué significa? Que lo que dice Marlon se va a cumplir en el sentido de que la dispersión electoral en lo que es las candidaturas para la Asamblea se va a configurar con un escenario absolutamente negativo para el ejercicio del gobierno en el supuesto de que el candidato de Alianza País ganase en las elecciones. Es un problema adicional. Datos que ellos también están manejando. Sin ninguna duda, el tema de los repartos de las candidaturas influye muchísimo. Y del silencio fiscalizador también. Por supuesto, porque todo es muy fácil. Porque ahí va a brillar el billete que lo tienen escondido, el billete que lo tienen en el exterior, el billete que lo tienen en papeles, por decir algo, bueno, en papeles mismo tienen que tener, ¿no? Papeles, billete. Claro, hay un tema adicional, que es el que tiene que ver con la institucionalidad con la cual van a gobernar cualquiera de los que ganen. Es una institucionalidad que en este momento, y una vez que se den las elecciones de febrero, ya está armada: la Corte Constitucional, Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, que hasta este momento no ha dado visos de que va a tener una actitud objetiva, transparente, imparcial en la conducción del proceso electoral, y sobre el cual los candidatos de oposición y el mismo candidato oficial deberían tener una actitud distinta de vigilancia. Gustavo, dos repartos. Uno, para respaldar al candidato, construir binomios, qué sé yo. Así es. Y el otro reparto es de las bancadas pequeñitas o las individualidades que también van a venderse a los uña brava, o seguramente al gobierno, o seguramente a los partidos que ganen la elección. Así es. Entonces de acuerdo. Va a haber doble reparto, digamos. Claro, por eso es cotizado, doble reparto, lo de siempre. Así es, por eso es la importancia para quienes no han definido todavía quién va a ser su binomio, y quienes no han definido todavía el reparto del cual estamos hablando en términos de la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo suscribo el sentimiento que tiene usted, Gonzalo, y que tenemos muchísimos ecuatorianos cuando decimos prácticamente no ha cambiado nada. O sea, la política lamentablemente es lo que es, y los candidatos que tenemos en este momento son los que están ahí. No podemos aspirar a otros candidatos, no podemos aspirar a otras figuras. Lamentablemente no están aquí ni el Papa Francisco ni la Madre Teresa para que encabecen el binomio y sean los candidatos perfectos que los ecuatorianos, que somos muy críticos con lo que ha venido ocurriendo durante décadas en la política, nos puedan resolver los problemas. El error está, insisto, en que sin una base de información que entienda qué siente el elector, no lo que sienten los candidatos y cuáles son los intereses de los candidatos y los cálculos de los candidatos, una investigación que nos diga lo que siente el elector, para que se establezca ese link de confianza entre la propuesta, una propuesta que hable no solo de fiscalización, sino también de lo que vamos a hacer en materia de ajuste económico, etcétera, etcétera, pueda ponerle a un candidato definitivamente en el escenario político, más allá de que si Lenin es candidato, si Lenin gana, si Lenin pierde, si Correa participa, si Correa no participa. Hay una actitud timorata, ha habido, lo he dicho varias veces, una actitud timorata de parte de los candidatos. Marlon Puertas, los repartos. Leía en el Diario Expreso del día de hoy que el acuerdo entre Creo y Suma se concretó gracias a que llegaron a un entendimiento en el reparto, lo que estoy hablando. 23% de escaños va para el movimiento Suma, 77% de candidaturas va para el movimiento Creo. Y bueno, electoralmente se puede entender eso, Gustavo, electoralmente. Lo que yo veo problemas es en el tema... Van a optar por una sola lista.
Sí, eso dice ahí, en efecto, una sola lista y se van a alternar de manera en esos porcentajes que acabo de decir. No, pero deja por lo menos en 30, ten la bondad, Exacto. relájate un poco. ¿Cómo vas a creer? Y yo soy el candidato a la presidencia, tengo que tener la mayoría, supermayoría. No, es que tienes que darme, yo como les digo a los aspirantes, a curules. A mi gente. A mi gente, exactamente. Eso es la misma historia. Esos diálogos ya los conocemos de toda la vida, Gonzalo. Y en el caso del general Moncayo y el señor Jairala es peor todavía. Es peor, porque ¿qué otra palabra se puede aplicar que no sea reparto? Al hecho jugador de caballos debe ser muy exigente. Al hecho de que hace 2 días conversaciones también tenía con el mismo partido de gobierno. ¿Dónde estaba la coherencia? Un poquito de coherencia, a pesar que aquí todos los candidatos que han venido a esta emisora, Gonzalo, han dicho que ya no es tiempo de ideologías, que ya lo importante es el país. Es el discurso del general Moncayo. El discurso de casi de todos. De todos también. De todos, para justificar el hecho de que se unan correístas de hace 2 días con disque opositores. Porque también el general Moncayo se vende como opositor, pero luego también da declaraciones que no son muy claras y él mismo se enreda con sus frases. Él mismo tiene que después salir a aclarar, a decir que él no ha dicho que va a apoyar a Moreno, cuando dijo que si es que acepta el plan que yo propongo, bueno, apoyaría. En todo caso, esa unión refleja el estado actual de la oposición en el tema de repartos. Tendrían que aclarar a cuenta de qué. Y bueno, y también hablan ahí de candidatura. ¿A cuenta de qué se han unido? A cuenta de qué se han unido. En efecto, solo imagínese usted, Gonzalo y audiencia. Por el servicio del señor Lazo, no creo que los ambos del señor alcalde de Quito parezcan los dos a una fotografía. Candidato al binomio. Solo imagínese, y yo he puesto en redes, la foto de María Paula Romo con Jimmy Jairala alzando los brazos, o con Carlos Luis Morales, que también es del grupo del señor Jairala. Carlos Luis Morales con el señor de Lenin Hurtado del extinto MPD, hoy Unidad Popular, unidos. Imagínese un gobierno de esas características. ¿Qué gobernabilidad va a haber y qué durabilidad va a tener una alianza de ese tipo ya en un gobierno? ¿Qué garantiza cuando las uniones se hacen en base a intereses partidistas electorales que son momentáneos, son por ahora? A ver quién mete más gente en la Asamblea Nacional para tener su pequeña parcela de poder, que es a lo que hemos estado acostumbrados todos estos años. Y con esa parcela, obviamente, mantener el buen negocio de la política, porque ahora resulta que hacerse un partido político también ha resultado un buen negocio, porque luego yo ese partido, ese membrete, lo vendo bien.